Federico Rivera, especialistas en temas económicos que nos vienen a acompañar la mañana de hoy en la mesa de RTN Revista. ¿Es menos popular, digamos, entre la gente hacer ahorro o pedir créditos en dólares, don Federico? Bueno, en primer lugar, buenos días. Tal vez en algunos momentos hemos estado hablando de este tema y hay algo importante que tenemos que considerar, es que en esta economía no hay una regulación en el tema de oferta y demanda por los dólares o en este caso por los colones. Lógicamente, las tasas de interés, digamos, en dólares, que ha subido ligeramente de 0.25, hoy día está en 3.5. Esa es en la Prime, que es la que regula Estados Unidos, pues se ha visto, digamos, fija, y eso ha estimulado pues mucho el consumo en crédito en la parte de nuestra sociedad. Lo otro que hay que considerar es que esto se va a sostener así todo y cuando también Estados Unidos no decida subir las tasas de interés. De acuerdo a la última reunión que ellos tuvieron, que se esperaba que iban a aumentar la tasa, se han dado cuenta que China, digamos, es el que los distorsiona en este momento, y lo otro es el conflicto también que hay en Medio Oriente, en la pugna entre saudíes y Irán en materia de quién quiere dominar el mercado. O sea, eso tenemos que entender, que cuando el precio del petróleo disminuye, un país como el nuestro, ¿verdad?, se ahorra más en dólares, vas a tener más dólares disponibles, y eso, digamos, da opción para demandar más. La gente, don Luis Paulino, está tomando la decisión de ahorrar en colones o de pedir créditos en colones conscientemente. Es un asunto de que ven que en el contexto inmediato se paga una cuota menor, qué sé yo. ¿Cómo leemos eso? Bueno, en realidad tengamos en cuenta que el nivel de dolarización sigue siendo muy alta. Los banqueros salen diciendo que ha disminuido, sí, ha disminuido, ellos dan los datos que así lo muestra, pero sigue siendo muy alta. El 36% de los depósitos están en dólares, el 42% de los créditos están en dólares, eso es mucho. Ese crecimiento, sobre todo en lo que compete a los créditos, la significación que en los últimos años o a lo largo del tiempo ha tenido el crédito en dólares, se debe a varias razones. Una de las razones, probablemente la principal, tiene que ver con los diferenciales de tasas de interés. Después de la crisis mundial, los grandes bancos centrales de los países ricos promovieron un bajonazo de las tasas de interés a los niveles históricos más bajos jamás registrados. Entonces, poder obtener créditos en dólares se hizo tremendamente fácil, porque por otro lado estos bancos centrales tiraron liquidez, tiraron dinero a los mercados de una forma manirrota, con tremenda abundancia. Entonces era factible obtener por parte de los bancos, tanto privados como públicos, pero principalmente privados, era posible obtener fondos afuera en dólares con tasas de interés muy bajas para colocarlos aquí con tasas de interés que eran sustancialmente más bajas que las tasas en colones, porque lamentablemente los bancos siguen teniendo tasas en colones tremendamente altas, las han mantenido por años, las siguen teniendo en este momento. No es cierto que las tasas de interés hayan bajado, eso es un equívoco que se repite con frecuencia en la prensa y simplemente no es verdad, porque lo que hay que observar es tasas de interés versus inflación en colones, y las tasas de interés son mucho más altas que la inflación en colones. Entonces, ese diferencial de las tasas de interés a lo largo del tiempo, donde los créditos en dólares resultan mucho más baratos, ha incentivado esa colocación de créditos en dólares. Ahora ha disminuido en parte porque el Banco Central ha tratado activamente de desestimular la traída de fondos en dólares para colocar créditos en dólares en Costa Rica, porque además eso comporta un riesgo, y eso es algo que es necesario estudiar con detenimiento, y no sabemos exactamente en qué situación nos encontramos, porque en la medida en que se coloquen créditos en dólares concedidos a familias o a empresas cuyos ingresos no son en dólares, cuyos ingresos son en colones, eso genera lo que se llama riesgo cambiario. En la eventualidad de una devaluación, eso generaría serios problemas. En la eventualidad de alzas de tasas de interés a nivel internacional, que eso es lo que hizo referencia a Federico, que también eleve las tasas de interés de los créditos en dólares acá, podría también generar problemas. ¿Y cuáles son esas posibilidades de que pasen esas cosas en este momento? No sé,
de estabilidad, como ve uno, si es, o si es una visión errada. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el dólar no es un activo de nuestra economía, sino que es un activo que nosotros usamos para funcionar como cualquier otro, ¿verdad? Nuestra moneda oficial es el colón, y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando tiende a subir las tasas de interés a nivel internacional, incluso el tema del mercado especulativo, incluso el Banco Nacional va a colocar 500 millones de dólares fuera. O sea, estamos hablando que cuando las tasas suben, pues también para los bancos es importante, incluso este Banco del Estado, colocar a nivel internacional. Pero no solo eso, sino también pues, la banca privada que va a haber posibilidades de colocar a nivel también internacional. Por ejemplo, viene Expo Construcción, bueno, después viene Expo Móvil, y si ustedes vieron las estadísticas de la Cámara de Construcción, se habla de que van a haber casas desde $45,000, ¿verdad?, hasta $1 millón. Incluso no especularon en mostrar tasas de interés, porque ahí mismo cuando el cliente llega es cuando negocian. ¿Qué queremos decir con eso? Que los bancos tendríamos que ver, digamos, cuál va a ser su regulación en materia de la gente que gana en colones, que se quiere endeudar en dólares. Pero recordemos que lo que buscan nuestros consumidores es un mayor disponible en su bolsillo, mayor liquidez. Por lo tanto, va a tomar la opción a corto plazo, ¿verdad?, de endeudarse con lo que es más barato. Es una cuestión de sentido común en principio económico. Don Luis Paulino, decía, la desaceleración del dólar se da por decisión de los clientes y no de los bancos. ¿Se cumple esto, es cierto? Probablemente ha habido menos estímulo a tomar créditos en dólares porque el colón ha estado estable, porque las tasas de interés en colones bajaron un poco. Deben haber diferentes razones que posiblemente habrán estimulado a la gente a trasladar un poco créditos en dólares a créditos en colones, las mismas restricciones que el Banco Central ha tratado de imponerle a los bancos comerciales para tratar de desestimularlos a que coloquen créditos en dólares. Pero insisto, sigue siendo, la cuantía de los créditos en dólares sigue siendo muy grande, es 42% del total de la cartera de créditos. En el contexto de una economía costarricense que por ahorita, digamos, uno podría estar relativamente tranquilo de que el dólar no se desestabilice, porque los precios del petróleo han bajado y eso nos genera un exceso, nos da como una especie de excedente de divisas que en otras circunstancias hubiéramos tenido que gastar en el pago de la importación de combustibles y digamos de tener que gastarlo en eso, y nos queda por ahí sobrante. Y también porque el Banco Central tiene reservas monetarias en dólares sumamente abultadas. Pero hay que también tener en cuenta que, por un lado, la economía costarricense acumula desequilibrios grandes en distintos ámbitos que no logramos encontrar la forma de resolverlos, aunque es urgente resolverlos, que es el caso del problema fiscal, que es el caso de una economía que crece muy lenta y que sigue teniendo problemas del empleo extremadamente graves. Además, en un contexto internacional donde han empezado de nuevo a subir las tasas de interés. Toda la perspectiva es que la subida de las tasas de interés a nivel internacional va a ser como muy lenta. Va a ser muy lenta porque la economía mundial sigue estando en un estado un poco anémico, bastante débil en su desempeño, entonces eso augura que la subida en las tasas de interés a nivel internacional va a ser sumamente lenta, pero de alguna manera ese movimiento empezó y ese movimiento podría revertir los movimientos de capital. Entonces, Costa Rica, que ha sido muy receptora de capitales por estos años, por estos últimos 5 o 10 años, podría dejar de serlo, en parte por los desequilibrios internos que generarían una situación de incertidumbre, en parte por los cambios a nivel internacional que desestimularían la entrada de capitales en dólares al país. 30 segundos, don Federico, pero van a crecer las tasas de interés. En dólares. Bueno, en dólares, lo que mencioné antes, recuerda que nuestra moneda es una moneda que es dependiente de lo que diga la Reserva Federal de los Estados Unidos, me refiero a los dólares. Lo que es la decisión que ellos están tomando es que en este año por lo menos dos aumentos en esa tasa de interés se va a dar. Ahora, ¿en qué momento? Eso en la economía nunca se sabe, y si usted pone una fecha sería una especulación. Pero nada más para hacer una síntesis, uno de los problemas de nuestra economía es que primero no hay una regulación del mercado, ¿verdad? O sea, si son primero los consumidores o primero los bancos,
hay que hacer un análisis más exhaustivo, ¿verdad? Porque en algunos casos el consumidor no tiene la información exacta de las tasas ni del mercado. Y también pues tenemos ausencia también en materia de inteligencia económica, que es lo que el país necesita. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que despedirnos a don Luis Paulino Vargas y a don Federico Rivera por venir esta mañana y compartirnos un ratito un análisis sobre el tema del dólar. Son las 8 en punto. Siguen ustedes con Canal 13 y con Radio Nacional, que tenemos mucho que ofrecerle. Chao. Feliz fin de semana.